Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, domingo 9 de mayo del 2021, los saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Para dar inicio, procederemos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, nos revele de tus misterios, nos permita guardarla en nuestros corazones y a su vez poderla compartir con otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. En este capítulo, de quien están hablando, es de Pedro y de Juan. En los primeros versículos del capítulo 4, nos dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. A causa de lo que predicaban la palabra de Dios, Pedro y Juan fueron apresados. Y aún en el versículo 18 nos dice lo siguiente: y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos fueron testigos de las grandes sanidades y los milagros que hizo Jesucristo mientras vino a morar entre nosotros. Y era lo que ellos predicaban: las sanidades y los milagros. Asimismo, en el capítulo 3 nos habla de la curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo comenzó a caminar, y era un cojo que tenía 40 años de edad. Y era aquello que los sacerdotes y los saduceos del templo habían estado observando, y por eso los amenazaron y les dijeron que callasen. Pero ellos no hicieron caso. Fueron y contaron a sus hermanos lo que le había ocurrido cuando fueron liberados. Y comenzaron a orar y a clamar ante el Señor.
En el versículo 29, escrito está: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no se amedrentaron, oraron y clamaron, todos los hermanos en Cristo. ¿Ante quién? Ante el Señor. ¿Y qué aconteció? En el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló como respuesta a su oración. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del poder de Dios para seguir adelante y hacer aquellas sanidades y aquellos milagros. ¿Qué quiere decir denuedo? El diccionario nos dice lo siguiente: esfuerzo, intrepidez, valor, decisión, resolución y arrojo. No se atemorizaron. Ellos hicieron primero la voluntad de Dios antes que escuchar las palabras del ser humano. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, nos dice lo siguiente, escrito está: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les seréis testigos de la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus hijos. En el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 1, escrito está: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El Señor derramó sobre ellos todo su poder y su autoridad. Jesucristo se fue y dijo que nos dejaba el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios da dones espirituales. Y a través de esos dones espirituales es que podía obrar el Espíritu Santo de Dios a través de Pedro y Juan. Y continuaron haciendo la obra, aún no estando Jesucristo ya entre nosotros, con denuedo. ¿Qué acontecía con los saduceos y los sacerdotes? Tuvieron envidia y tuvieron celos. Lo mismo que tuvieron cuando Jesucristo estuvo entre nosotros. Porque Jesucristo lo que hacía en su ministerio era hacer sanidades y hacer milagros. Ayudar al pobre, al mendigo, al ciego, al menesteroso, aún al leproso. Y aún resucitó muertos. Pero se levantaron en contra de él, aún siendo inocente y aún haciendo el bien. Pero lo rescatable aquí que nos muestra la palabra es la fortaleza de Pedro y de Juan, que es la fortaleza que debe tener cada uno de sus hijos, nos dice el Señor. No debemos atemorizarnos, no debemos amedrentarnos. No a todas las personas les agrada la palabra de Dios. No la reciben con agrado, porque ya hemos conversado en anteriores prédicas que la palabra muchas veces nos confronta lo que está escrito como verdaderamente estamos llevando nuestra vida. Pero no es para acusarnos, no es para señalarnos, es para que enmendemos de corazón como hemos venido llevando nuestra vida. Y de corazón podemos recibir a Jesucristo
Escrito está en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si con el corazón creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Es por eso que el día de hoy te invito a hacer la siguiente oración de fe en voz alta, repitiéndola con tu boca y con todo tu corazón si has decidido hacerla. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración de fe, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscriba en el libro de la vida y te selle con su Espíritu Santo. Se lleve de ti pena, tristeza, angustia, dolor, miedos, temores, duda y toda confusión. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, para aquellas personas que estamos extendiendo el reino de Dios, debemos recordar en todo momento, no solamente a Pedro y a Juan, sino a todos los discípulos que están en la palabra de Dios. Muchos de ellos fuertes y valientes no se dejaron vencer por las circunstancias. No temas, porque el Señor está con nosotros. Que tengan ustedes muy buenos días. Y únicamente le damos todo honor y toda gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.